Bueno, pues estamos muy contentos porque llevamos muchos días viniendo aquí y parece que poco a poco pues, la gente está reaccionando, cada vez somos más, la gente está concienciada y pues, es muy bonito ver cómo la gente se implica. Lo importante desde mi punto de vista es que esto no acabe el domingo, que el lunes sigamos, porque las reivindicaciones que hacemos van mucho más allá que eso. Entonces, creo que más sería seguir, que esto no llegase el lunes y aquí no hubiese nadie. Eso me parecería bastante triste. Jo crec que tindrem que seguir més abans, després de les eleccions, aquí tenim que notar que estem fent-lo per els nostres drets. Encara que hi ha molta gent que diu no, esto s'acabarà, no, seguirem així. Hay gente que te está pidiendo en la calle que pases por el paso de cebra, están limpiando la acera para no dejar ninguna opción a que nos echen de aquí. Es que está muy bien organizado. Sí, es genial y nosotros somos la clave. Es decir, primero la educación, la organización y luego ya el cambio. I crec que és correcte que la gent es mereixi. Es troba que és correcte que un país en 4 milions de parats i pico pues que la gent jove faci alguna cosa per reivindicar unes coses que encara no han aconseguit. Me pareix molt bé. Independientemente de que podamos estar de acuerdo o no con ciertas cosas, pero el hecho en sí de que la gente sea capaz de estar como están, lo están manteniendo el recinto limpio, la gente está hablando con total libertad, no se están interrumpiendo, me parece que es un ejercicio de libertad que le hacía falta a esta tierra. Yo espero que no vaya a acabar pronto y que haga mucho ruido y más que ruido que se finalice en algo concreto. Tiene que acabarse ese derroche político que tenemos en estos momentos, pero con posturas lógicas y coherentes, económicas. Todos queremos menos paro, todos queremos becas para los estudiantes y todos queremos mejoras, vivienda para todos, para todos los jóvenes, subvenciones, pero hay que tener sentido común. O sea, això és algo molt seriós, és un futur per a nosaltres. Entonces, espero que tirem cap avant i bueno, a veure si és de veres. Muy saludable la juventud, pues muchas veces te preguntabas, ¿dónde está esa juventud? No, hoy la hemos visto. Debatiendo, practicando democracia.